Voy a pedir que abran sus Biblias en el capítulo 16 de Génesis y lo tengan ahí abierto porque vamos a ir leyendo a lo largo de también esta prédica todo este capítulo. Vamos a ir analizando también este tema, como lo decía nuestro hermano Daniel, que viene a ser, ¿cierto? El tema principal de todo este mes ha sido ejercitando la fe. Y ha sido una serie de desafíos, la verdad, ¿cierto? Una serie de llamados de atención, quizás también para nuestra fe, pero también una bendición, quizás a través de la reprensión, pero también del gozo y el ánimo que generan, ¿cierto? Todas estas bendiciones a través de la fe en nuestro Dios. Y este domingo desarrollaremos en torno a este capítulo 16 de Génesis la temática cuando falta la fe y no dejamos que Dios obre. Así que voy a pedirles que puestos en pie, oramos al Señor y nos dirigimos a su palabra. Amante Padre Celestial, que estás en los cielos, vamos ante ti en oración nuevamente, Señor, en esta hora, Señor, de forma muy especial para pedir tu dirección, tu misericordia, Señor, a nuestras vidas. Porque, Señor, nuestro pecado, Señor, nuestra vida muchas veces se aleja de ti, Señor. Y te rogamos, Señor, que sea tu palabra que nos acerque. Que sea tu palabra que nos hable en esta mañana, Señor, también para guiar nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a reforzar aquellas cosas, Señor, que ya hemos aprendido, a corregir aquellas cosas que, Señor, debemos corregir según tu palabra. Guíanos, Señor, y utiliza, Señor, también a mi persona, Señor, para hacerlo. Líbrame, Señor, de palabras torpes, Señor, o erróneas, y que, Señor, tu palabra sea glorificada. Ayuda, Señor, a cada uno de nuestros corazones para atenderla y practicarla. Por los méritos de Cristo, nuestro amado buen Salvador. Amén. Asiento, hermanos. Génesis 16, 1 al 3 dice: Y Sarai, mujer de Abraham, no le paría, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo pues Sarai a Abraham: Ya ves que Jehová me ha hecho estéril, ruégote que entres a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al dicho de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y dióla a Abraham, su marido, por mujer. Habían pasado 10 años, 10 años desde que Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Esto ahí en Génesis capítulo 12. 10 años, la vida de un niño, una década, mucho tiempo quizás para algunos, mucho tiempo para esperar una promesa, o por lo menos para Sarai, esposa de Abraham, por lo menos para ella así lo era. Sarai, al ver pasado todo este tiempo, desesperó y buscó una salida para su inconveniente de fecundar. Al leer el capítulo 16 y luego el 17, 18, etcétera, quizás sería fácil juzgar, ¿cierto?, a Sarai y decir, o la fe, ¿cierto?, baja de este matrimonio o la poca fe de este matrimonio. Pero sin ánimo de justificar a este matrimonio, debemos sincerarnos y preguntarnos cuántas veces hemos orado y rogado al Señor por ayuda y no han pasado 10 años, más bien un día, horas o incluso minutos, y ya queremos que el resultado por parte de nuestro Dios esté hecho. Esta es una tremenda lección para esta generación, a la cual algunos llaman la generación de la inmediatez, ¿cierto? Porque todo se quiere casi instantáneo. La tecnología, los avances, ¿cierto?, de la ciencia, todo prácticamente es instantáneo. El gran principio aquí es más bien confiar en una de las características o perfecciones de Dios, tal como lo dice Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, hasta las 1000 generaciones. El pastor predicaba la semana pasada y nos alentaba a conocer las promesas de nuestro Dios. Si Él promete, Dios va a cumplir. Continuando en los versículos 3, ¿cierto? En lo que leíamos ahí en el versículo 3, también es interesante
Y no pasa desapercibido la forma en que Sarai expone la situación a Abraham y argumenta su propuesta, ¿cierto? Sarai hace una propuesta, pero la argumenta. Puso a Dios, fíjense ustedes, de causante de su incapacidad de fecundar. Y por lo tanto, entre comillas, la voluntad de Dios era buscar una alternativa. Que en este caso era, ¿cierto?, dar por mujer a Agar, su sierva, y que así entonces le engendraría hijos que criarían como de Sarai y de Abraham. Fijémonos cómo la desesperación y la falta de fe hacen que Sarai actúe con la misma forma como Satanás actuó, mezclando la verdad con la mentira. Ciertamente la condición de Sarai era que era infértil. Dios le había dado esa condición a Sarai, esa era una verdad. Pero también había sido claro en prometer en Génesis 13:15, porque toda la tierra que ves te daré a ti y a tu simiente para siempre. Fue claro en indicar que Abraham tendría gran descendencia, engendrados por él mismo. Y son variadas las situaciones en que erradamente, y perdónenme la expresión, colocamos un pretexto santo para obedecer la voluntad del Señor. Y disculpen también la burda comparación. Por ejemplo, cuando decimos, no leo la Biblia porque estoy tan cansado. No le hablo del Señor a esa persona porque ya me rechazó una vez. No estoy preparado para ese cargo o para ese trabajo. No diezmo porque tenemos muy pocos recursos. No digo con esto que no debemos descansar, no debemos ser ubicados o ser insensatos a la hora de hablar, ¿cierto?, de la palabra del Señor, o ser sensatos para no tomar trabajos de los cuales no estamos capacitados, ni despilfarrar el dinero. Pero Dios nos ordena buscarle y leer su palabra. Nos envió como mensajeros a proclamar el Evangelio de Cristo. Nos ha dado el Espíritu Santo para que nos capacite y es nuestro deber capacitarnos. También ha prometido no desampararnos e incluso probarle al dar los diezmos para su obra. También recuerdo esa frase sutil que muchas veces lamentablemente ocupamos, esa frase un poco dócil, pero poco bíblica, cuando argumentamos en una discusión, generalmente entre esposos, y decimos, es que yo soy así, es que yo tengo esta forma, es que a mí siempre me criaron de esta manera. No ocupemos pretextos para obedecer, más bien ocupémonos en aquello que nos falta para obedecer eficazmente. Sigamos con la lectura de este capítulo. Ahí en Génesis 16, ahora 4 al 6. Dice, y él cohabitó con Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. Yo puse mi sierva en tu seno, y viéndose embarazada, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre mí y ti. Y respondió Abraham a Sarai, he aquí tu sierva en tu mano, haz con ella lo que te pareciere. Y como Sarai la afligiese, huyóse de su presencia. Con un amigo teníamos la siguiente frase acuñada cuando éramos jóvenes, que la obtuvimos de un tema bíblico que habíamos escuchado. Algo que comienza mal, terminará mal. Y sin duda, ¿cierto? Hoy podríamos quizás complementar un poquito más diciendo algo que empieza mal, perdón, sin Dios terminará mal. La historia de Abraham y Sarai, con la ayuda, entre comillas, ¿cierto?, que quisieron dar, haciendo dar descendencia, ¿cierto?, fuera del matrimonio, tomó aires incluso casi de una telenovela. No sé si les parece a ustedes, hermanos, pero esto parece casi una telenovela entre los dimes y diretes, ¿cierto?, y las formas en que actuaron estas personas. Y que prontamente nos relata la Escritura que la consecuencia no fue nada buena. El desprecio de Agar y la humillación que sentía Sara, por otro lado, o Sarai en ese momento, ¿cierto?, claramente causaron roces e intercambios de palabras que hicieron que Sara acusara sobre esto a Abraham. Pone a Jehová por testigo y finalmente Abraham le da la autoridad sobre Agar. Y según los comentaristas bíblicos, la posición que tenía Agar, ¿cierto?, era la misma que tenía el siervo de Abraham. Era una especie de mayordomo
que acompañaban y servían, ¿cierto? Pero con un distinto estatus a algún esclavo, ¿cierto? Que tenía que obedecer con una sumisión absoluta. Entonces lo que Abraham estaba proponiendo, en este caso a Sarai, era que rebajar el estatus de Agar y dejarla como esclava. El desprecio, ¿cierto?, que sintió Agar hizo que, ¿cierto?, realmente la respuesta de ella fue huir. Y no sometimiento a su señora, sino más bien una rebeldía, ¿cierto?, al huir de este asentamiento del patriarca. En esto vemos también el corazón poco dócil de Agar, quien decide ir camino a su tierra Egipto, como lo veremos más adelante, sorteando incluso la muerte, porque se aventura al desierto con un estado muy especial. Ella estaba embarazada. Entonces decide irse de la casa de Abraham, ¿cierto?, de Sarai, al desierto. A pesar de su condición de embarazo, ella decide, ¿cierto?, no doblegar, ¿cierto?, su cabeza y huir. Y aquí, ¿cierto?, conocemos también el legado que recibe luego Ismael, quien sería sido indómito, y también más adelante Jehová mismo le describiría como fiero, como una persona fiera. Tanto Abraham y Sara como Agar experimentan las consecuencias problemáticas y tristes de actuar fuera de los principios de Dios, y claramente con un corazón rebelde. Sigamos en la lectura ahora de los versículos 7 al 9. Y hallóla el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Sur, o Chur, como se lee en otras versiones, y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: Huyo delante de Sarai, mi señora. Y díjole el ángel de Jehová: Vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Aquí vale la aclaración o comentario que cuando el Señor habla en su palabra del ángel de Jehová, en la Biblia, ¿cierto?, los comentaristas bíblicos justamente tienen distintas opiniones al respecto. Si es un ángel, ¿cierto?, como enviado de Dios mismo, o es Dios mismo. Pero en este caso vemos que Agar, ¿cierto?, le llama Jehová. ¿Y quién hablaba con ella? Y no tuvo negación por parte del ángel de Jehová. Recordemos, ¿cierto?, que en algunos casos cuando algunos se intentaron postrar ante algún ángel, ¿cierto?, el ángel detuvo esa actitud de adoración y no permitió que la adoraran. En este caso, Agar llama a Jehová al ángel de Jehová. Por lo tanto, estamos probablemente en presencia de una teofanía, y que es un término que se usa para cuando Dios se aparece visiblemente. Dios mismo pregunta a Agar: ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? También sabemos que nuestro Señor es omnisciente y sabe ciertamente la respuesta, pero limita su comunicación para sus criaturas, y además podríamos decir que hace esta pregunta adrede, para causar reflexión o una reacción a quien le hace las consultas. El ejemplo lo vemos también en Adán. ¿Recuerdan ustedes en el principio? Cuando después de pecar y esconderse, le pregunta: ¿dónde estás tú? Ciertamente él sabía dónde estaba, pero quería causar una reacción en Adán, y en este caso también que leemos en Agar. Entonces le pregunta a Agar: ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? La encuentra en un pozo, caminando a Sur o Chur, como decíamos, que es la frontera con Egipto, camino hacia la frontera de Egipto. Agar tenía pensado volver a su antigua vida, lejos de Abraham, lejos de Sarai. Pero Dios nos guía. Y en este caso ordenó a Agar volver con su señora Sarai y someterse a su autoridad. ¿Cuántas veces pedimos la guía del Señor, queridos hermanos, y lo que recibimos no es exactamente lo que queremos? De hecho, muchas veces es totalmente lo contrario que queremos. Pero la respuesta de Dios, ¿cierto?, siempre va a estar delante nuestro. Y si lo obedecemos, siempre habrá bendición. Tal como Jehová manifestó una gran promesa a Agar con Ismael, ¿cierto?, su descendencia, y en los siguientes versículos. Ahora leemos de los versículos 10 al 16.
Díjole también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu linaje que no será contado a causa de la muchedumbre. Díjole aún el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y parirás un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque oído a Jehová tu aflicción, y él será fiero, su mano contra todos y las manos de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba: tú eres el Dios de la vista, porque dijo: ¿no he visto también aquí al que me ve? Por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. He aquí está entre Cades y Bered. Y parió Agar a Abraham un hijo, y llamó a Abraham el nombre de su hijo que parió Agar, Ismael. Y Abraham de y era Abraham de edad de 86 años cuando parió Agar a Ismael. El Señor oye nuestro clamor. El Señor ve nuestra aflicción. Nuestro Dios es un Dios personal e infinito. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos, como dice el Salmo 34, verso 15. A pesar de la rebeldía de Agar, Dios tuvo compasión de ella y corrigió su camino. Quizás sea la historia que podríamos contar muchos de nosotros. Alabado sea Dios, que a pesar de nuestro pecado, por gracia nos ha dado a su Hijo Jesús y ha cambiado nuestro corazón por la fe en el Salvador Jesús. Grandes promesas hizo Dios a Agar, un linaje incontable a través de Ismael, quien sería grande y fiero. Recordemos en este momento que estaba embarazada nuevamente, ¿cierto? Estaba en el desierto, huyendo enojada, quizás despechada, ¿cierto? Por toda la situación que había pasado con su señora. Pero Dios cambió su rumbo y Agar tomó la bendición de Dios. Finalmente nace este hijo Ismael Abraham, ya siendo de 86 años. Conozco un hermano de esta congregación que justamente tiene esa edad. ¿Se imagina un recién nacido teniendo 86 años? Ciertamente las fuerzas de los patriarcas eran distintas, ¿cierto? Que a las fuerzas que tenemos ahora. Como vemos, Dios cumplirá siempre su propósito, con o sin nuestra obediencia, con o sin nuestra intervención. Alabado sea Dios Todopoderoso y amoroso, porque a pesar de nuestra rebeldía, nos corrige y aún más nos bendice. No dudamos que Agar sería bendecida si seguía la fe de Jehová, pero tuvo que pasar duros momentos por su rebelión. De la misma forma, si leemos el capítulo 21 más adelante, vemos que Dios cumple la promesa y la bendición del primogénito de Abraham con Sara al nacer Isaac. Pero sería de gran aflicción la relación entre ambos con Agar e Ismael, por esta ayuda que Sarai y Abraham que hicieron fuera de todo designio y principios divinos, sobre todo la consecuencia con Ismael. Fue lamentable. Más adelante, ¿cierto? Hay una triste escena en donde abandonan, ¿cierto?, esta familia. Y no solamente eso, más adelante conocemos la rebeldía y el enfrentamiento que hay entre los hebreos, ¿cierto?, y los ismaelitas, o más conocidos como los árabes. La falta de fe no solo es negar la perfección de Dios, quien es fiel e inmutable, sino también impide que seamos bendecidos por Dios, de que el Señor considere también a nuestras vidas en sus planes. La voluntad de nuestro Dios siempre será perfecta, pero podríamos perder la bendición si no obedecemos con fe. Pongamos en práctica nuestra fe, amados en Cristo, y oremos fervientemente por la guía de nuestro Señor. Y querido amigo que nos escuchas, o amiga que nos escuchas, buscando quizás la palabra de Dios, buscando quizás respuestas, quizás estás confundido, quizás te sientas sin salida. Hoy la Biblia te dice: hay un Dios que te ve. No te desamparará si tú rindes tu vida a Él. Conoce más de Jesús, su Hijo, quien vino a morir por ti, y entenderás su mensaje especial para ti. Él quiere que te salves del castigo
eterno. Oramos al Señor. Amante Padre Celestial, gracias, Señor, damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque ella es viva y eficaz. Y en esto confiamos, Señor, que tú harás, Señor, también el cambio necesario en nuestras vidas. Te rogamos, Señor, que seamos dóciles, Señor, a ella, podamos estar contentos, Señor, y felices por las promesas que tú nos das y porque, Señor, tú siempre nos ves, siempre nos escuchas. Ten misericordia de nosotros que muchas veces por la falta de fe, Señor, erramos el camino, Señor, y tenemos que sufrir las consecuencias. Ten misericordia de nosotros, Señor, y bendícenos, porque sin ti, Señor, nada somos. Ayúdanos, Señor, y ayuda a quienes no te conocen, Señor, y quienes quizás, Señor, han escuchado esta predicación y les ha llamado la atención, Señor, a conocerte más. Ten misericordia, Señor, y también ayúdanos, si es que nos das la oportunidad de hablarles. Por los méritos de Cristo, nuestro amado buen Salvador. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. Dios te bendiga, protección te dé, sea su gracia siempre tu sostén. Su ángel velando a tu